Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Y los almuerzos siguen. Eduardo Galeano. Comenzamos en sincronía. Hola, buenas noches, bienvenidos a Sincronía. Pues ya estamos aquí, como se ve en la introducción, pues en esta ocasión vamos a hablar pues lo que está sucediendo en el mundo. No sé que tenemos nosotros nuestras propias guerras, nuestra propia violencia, pero en otras partes también están sucediendo cosas tan terribles como las de aquí. Y pues bueno, empezamos también ahora con un tema especial para esta ocasión. Raúl, buenas noches. ¿Cuál es? Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues estamos escuchando al grupo británico Marillion y es Tip Hogarth, que es el vocalista, en algún momento junto con algunos elementos de la banda visitaron Gaza. Quizás esto fue ya hace algunos años atrás, hace como tres años aproximadamente, y Hogarth recopiló algunos testimonios de la población palestina, lo cual le sirvió más que de inspiración, de trabazón o de articulación para la composición del tema que estamos escuchando el día de hoy como tema del programa en general, el que nos va a servir para abrir y cerrar secciones. Entonces es Gaza del disco de Sounds That Can Be Made, los sonidos que pueden ser posibles, de Marillion. Y bueno, pues eso es lo que habría que decir respecto a la canción. Y bueno, antes de entrar en ese tema, vamos a algo más amable, algo que bueno, que nos dé cuenta de que el ser humano también es capaz de otras cosas y no solo de destrucción. Empecemos con la sección de Rogelio Fernández Alonso, Matemáticas para Llevar. ¿Qué nos tienes hoy? Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Marta. Bueno, pues hoy vamos a darle un poquito de continuidad a mi última participación, en la que, si recuerdan ustedes, hablé de Évariste Galois, de su vida y de su obra. La última vez, de hecho, me centré en su obra matemática. Y aparte de este problema sobre las ecuaciones de quinto grado en adelante, que él resolvió, que Galois resolvió, dije que quizá más importante es la introducción al mundo de las matemáticas de una estructura importantísima que es el grupo. Entonces, justamente hoy les voy a hablar de los grupos, que es una palabra que coloquialmente pues quiere decir una colección de cosas o de personas o de objetos, pero en matemáticas es algo muy especial. En realidad, en matemáticas es muy distinto hablar de un conjunto que de un grupo, aunque sí están relacionados. Es decir, un grupo en particular es un conjunto, pero con algo más, con algo más. Entonces, ahora les voy a explicar brevemente, de manera general, eso. Podemos decir que con la introducción de la estructura que se llama grupo en matemáticas, inicia en el siglo XIX, a partir de lo que hizo Galois, pero más adelante ya tomó forma a fines del siglo XIX, inicia lo que se llama el álgebra moderna. Así de importante es lo que hizo Galois y lo que es la estructura de un grupo. Vamos a empezar, de hecho vamos a ver tres ejemplos. Les pido que pongan atención porque a veces escucho comentarios que, bueno, estoy muy acostumbrado a eso como profesor, pero de que no le voy a entender, esto está muy difícil, nunca he sido bueno para las matemáticas. En fin, vamos a tratar de hacer a un lado todos esos prejuicios porque justamente eso es lo que nos bloquea de ir más allá. En realidad las matemáticas son muy sencillas, les puedo decir eso, y les puedo decir que ya están presentes en nuestra configuración mental, de tal manera que naturalmente podemos entender las matemáticas.
Entonces vamos a la primera imagen, les voy a presentar 3 ejemplos. El primer ejemplo es un sistema muy conocido, que es el sistema de los números enteros. Habíamos ya hace mucho tiempo hablado de los universos de números. Los números más accesibles, los con los que más tenemos familiaridad, son los números naturales, que nos sirven para contar 1, 2, 3, 4, y podemos agregar el cero, que representa como que la nada, como que el conjunto vacío, el que no tiene elementos. Pero también se pueden agregar, como ven ustedes en la imagen, los números negativos. Y con eso se forma ya una estructura que viene a ser precisamente un ejemplo de grupo. Entonces, desde los números naturales tenemos una suma, es decir, una operación. Se le llama operación binaria porque se aplica a 2 números. Yo puedo sumar 5 más 3 en ese orden y me da 8. También 3 más 5 me da 8. Es decir, se tiene la famosa frase de que el orden de los sumandos no altera el resultado, hablando de la suma. Nada más me voy a centrar en la suma, aunque también tienen una multiplicación los números, pero solamente vamos a poner atención en la suma de números naturales. Y si añado los números negativos, pues también se pueden sumar los positivos con los negativos o los negativos entre sí, en fin, tomando en cuenta como un sistema completo de esos números, los positivos, el cero y los negativos. Entonces yo puedo sumar cualquier par de números. -2 más 1, por supuesto que el resultado a veces da negativo, pero sigue estando dentro del universo. En fin, y podemos observar que este sistema, este universo de números, aparte de ser un conjunto, es decir, algo que tiene elementos y que por cierto es un conjunto infinito, aquí ustedes pueden ver la representación de la famosa recta numérica que se extiende a ambos lados indefinidamente con estos puntos o rayitas que puse en los extremos. Estoy representando que es un conjunto infinito por los dos lados, hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Pero lo importante es que tiene esas 4 propiedades que marqué en color rojizo abajo de la pantalla. ¿Cuáles son esas propiedades? La conmutativa, la asociativa, el neutro y los inversos, así de manera muy escueta para que recordemos cuáles son esas propiedades. La conmutativa es la que acabo de mencionar hace rato, es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado. Eso se vale para todos los números, incluyendo los negativos. La asociativa, ¿de qué se trata la asociativa? De que si yo considero 3 números en vez de 2, entonces, y quiero sumar los 3 números, ¿qué haría? Bueno, pues primero sumo 2, obtengo un resultado y luego a ese resultado le sumo el tercero, ¿verdad? Entonces, lo que dice la propiedad asociativa es que si tienes 3 números, puedes asociar primero los primeros 2 y luego después sumarle el tercero, o bien el primero sumado con la asociación de los 2 últimos. Es decir, hay 2 maneras de asociar y lo que dice la propiedad es que son iguales. No importa cómo los asocies, vas a obtener el mismo resultado cuando tienes 3 números a sumar. Siguiente propiedad, la propiedad del neutro, pues que existe un número muy especial, muy distinguido, que es el 0, el que está ahí en medio de la recta numérica, que sumado con cualquier otro número lo deja igual. Por eso se llama neutro, lo deja igualito. No importa que sea positivo, negativo o incluso el mismo, 0 más 0 es igual a 0. Y por último, la propiedad de los inversos. Cada número tiene su inverso. Es decir, un número positivo, su inverso es el correspondiente negativo y viceversa. Un número negativo, su inverso es el correspondiente positivo. Pero, ¿qué es lo que nos interesa del inverso? Que al sumar el número con su inverso, lo que me da es el 0. Es como una suma que se anula, hace que se anulen entre sí los números y me da el 0. Estas 4 propiedades son las que caracterizan la estructura de grupo, de tal manera que los números enteros son un ejemplo nada más de lo que es un grupo. Pasamos a la segunda imagen para hablarles del segundo ejemplo de grupo, que es muy distinto del que acabo de mencionar. En la segunda imagen ustedes van a ver 2 formas geométricas que son 2 triángulos, a ver, 2 triángulos equiláteros, es decir, triángulos que tienen los lados igualitos y los ángulos igualitos. Ya conocen ustedes geométricamente lo que es un triángulo equilátero. Entonces,
aquí podemos descubrir otro grupo. Nada más que aquí el grupo no consiste de números, sino que consiste de maneras de ordenar los tres vértices del triángulo. ¿De acuerdo? Pueden ustedes imaginar que son en los tres vértices del triángulo equilátero de la izquierda, por ejemplo, podemos poner tres sillas y estamos viendo desde arriba una habitación donde están tres sillas separadas de manera equidistante, o sea, las sillas distan lo mismo una de otra de tal manera que forman ese triángulo y podemos sentar a tres personas allí y después podemos pensar en una manera de reordenar a esas personas. Y por cierto que una de las maneras es que se queden así como están. Es decir, eso sería lo que llamaríamos la operación identidad. O sea, se quedan igual. Pero podemos hacer otras operaciones. En la primera parte del dibujo, la parte de la izquierda, el triángulo de la izquierda, con esta doble flecha quiero decir sobre ese eje de simetría, que es esa línea vertical que dibujé en el triángulo de la izquierda, piensen ustedes que el vértice de arriba se queda donde está, la persona que está arriba se queda donde está, y los otros dos vértices se intercambian. Esa es una manera de obtener un nuevo orden de las personas. Bueno, entonces, esto que acabo de describir es un elemento del grupo, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay otras operaciones de ese estilo que se llaman transposiciones. Podemos transponer, como dice la figura, los vértices de abajo, pero también podemos transponer los vértices que están a la izquierda y mantener fijo el de abajo a la derecha, o transponer los vértices que están a la derecha y mantener fijo el vértice que está abajo a la izquierda. ¿De acuerdo? Hay tres transposiciones distintas. Y del lado derecho de la figura vemos lo que se llama una rotación. Una persona, la de abajo va arriba, la de arriba va a la derecha, etcétera. Entonces hay una rotación, puede haber una rotación en el sentido de las manecillas y una rotación en contra de las manecillas. Si ustedes cuentan estos ordenamientos, son 6, incluyendo el ordenamiento que es quédate como estás. Las tres personas se quedan como están. Y entonces contamos 6 posibles reordenamientos o permutaciones. Esas 6 permutaciones forman un grupo también. Y ustedes de tarea pueden pensar que cada una de las 4 propiedades que mencioné antes, conmutativa, asociativa, neutro e inversos, se cumple en este caso. Y finalmente, rápidamente voy a la tercera imagen, que es otro grupo, y es el grupo más pequeño que existe. Es un grupo, bueno, de hecho es el segundo más pequeño que existe, porque el más pequeño es un solo elemento, es el cero, y la operación es 0 más 0 igual a 0. Digamos que no tiene mucho chiste, pero sí es importante también. Ahorita les estoy presentando en esta tercera imagen el grupo muy pequeñito de dos elementos que estamos representando con un 0 y un 1. Podemos decir que es un sistema binario. Y la suma está representada con esa tabla que aparece ahí en la imagen. Es decir, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. Quizá la que nos suena un poco raro es 1 más 1, 0, pero no podemos poner otra cosa porque si ponemos 2 ya no salimos del universo. En este caso el universo consta nada más del 0 y el 1, entonces los resultados también tienen que estar ser o 0 o 1. Con esta sencilla operación entre estos dos elementos, se cumplen también las 4 propiedades que ahí estoy enlistando. La suma es conmutativa, es asociativa, hay un neutro, que es el cero, por supuesto, y todo elemento tiene inverso. El inverso del cero es el cero mismo y el inverso del uno es el uno mismo. Y bueno, con esta primera participación damos un primer vistazo a lo que es un grupo y después nos podemos extender más adelante. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Muy bien. ¿Y tú? Bien, pues como dices, tratando de comprender estos axiomas. Así Eh, es. son condiciones, por lo que entiendo, necesarias al inicio. Bueno, cuando uno escucha la palabra grupo, pues estamos familiarizados con ella de muchas maneras y hasta tendemos a vincularlo demasiado con cosas musicales, ¿no? Sí, sí, Pero sí. evidentemente no es el caso y sí resulta de primera entrada poco familiar la idea de que un conjunto no es necesariamente un grupo, sino ahora, como estás diciendo, si no cumplen estas
estas condiciones, por llamarle de alguna manera. Y yo, bueno, pues yo tengo fundamentalmente esa duda, es decir, si tuviera únicamente alguna de esas condiciones, de todas maneras no sería un grupo, es decir, si por ejemplo solamente cumpliera pues el elemento asociativo o el elemento conmutativo, por ejemplo, que son los que recuerdo ahorita, me llamaba, por ejemplo, la atención eso, ¿no? De que hay un conjunto que tiene elementos asociativos, pero si no tiene las otras formas de los otros 4 axiomas, por decirlo de esta manera, entonces el conjunto no puede ser considerado un grupo. Sí, de hecho, estas 4 propiedades que mencioné son más especiales. Matemáticamente a esto se le llama grupo abeliano, en honor de aquel matemático contemporáneo de Galois que también murió muy joven, que se llama Abel, y que fue nórdico y vivió en el siglo XIX, y también fue algebrista. Si quitas la propiedad conmutativa, entonces se le llama grupo a secas. Ajá. Y si vas quitando otras propiedades, por ejemplo, si quitas la propiedad si la propiedad neutro, se llama monoide, es decir, es otra estructura con otro nombre. Y si nada más tienes la asociativa, se llama semigrupo. Entonces, tienes un montón de variedades de estructuras, que es precisamente lo que estudia el álgebra moderna. Ya. Entonces, sí da efecto de que basta con que se cumplan algunas de estas propiedades para comenzar a ser para que los elementos de un conjunto puedan llegar a formar un grupo, ¿no? De manera que incluso en esta condición que dices que solamente fuera la asociativa, entonces no necesariamente un grupo, pero puede ser considerado un semigrupo, ¿no? Exactamente. Quizás si no estás familiarizado con los términos matemáticos, se te puede ir la figura, pero en efecto pues es una operación abstracta en la mente, porque pues solemos imaginar que un conjunto es un grupo de cosas. Haciendo una definición muy vulgar, por llamarle de alguna muy popular, pues la forma más fácil de describir un grupo es decir que es un conjunto de cosas, que es un grupo de cosas, ¿no? Así es. Pero lo importante ahí es que hay una operación con unas propiedades y que también están en la naturaleza esas cosas, no nada más son los conjuntos, las bolsas llenas de cosas, sino que también hay operaciones, ¿no? Sí, y no nada más tampoco es una mera convención, sino es el descubrimiento justamente de todos esos elementos que se hayan ahí depositados, ¿no? Sí, así es, y bueno, como les dije la vez pasada, estos grupos de simetría, como son los del triángulo que les platiqué y que voy a seguir platicando más adelante, aparecen pues lógicamente en toda la naturaleza, ¿no? Ay, pues Rogelio, pues muchas gracias por mostrarnos que el ser humano con su mente puede hacer otras cosas y no solo destruir. Pues nos vemos en la próxima sincronía. Claro que sí, muchas gracias y buenas noches. Y pues bueno, nos vamos con música, con la selección que hoy nos hizo nuestra experta de 33 revoluciones por minuto, Lili Gutiérrez, y que proviene toda esta selección del homenaje Viva Tintán. Y pues vámonos.